Como estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Carrera de Enfermería, paralelo 1-2, tendremos a tratar ese papel del páncreas en la digestión. El objetivo de este video es aprender a reconocer las características de esta glándula y su función exócrina. el páncreas junto con el hígado son agentes reguladores del cuerpo. De hecho, son dos reguladores en uno. El páncreas es una glándula que mide alrededor de 6 pulgadas de largo y se ubica en el abdomen. Está rodeado por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el vaso y la vesícula biliar. Tiene la forma de una pera plana. El páncreas tiene dos funciones principales, la función exócrina y la función endocrina. Las células exócrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión. Cuando los alimentos ingresan al estómago, las glándulas exócrinas liberan enzimas dentro de un sistema de conductos que llegan al conducto pancreático principal. El conducto pancreático libera las enzimas en la primera parte del intestino delgado, denominado duodeno, donde las enzimas ayudan a la digestión de grasas, carbohidratos y las proteínas de los alimentos. En esencia, el páncreas es un órgano digestivo que ayuda a la digestión y regulación de los nutrientes en el flujo de sangre, especialmente el azúcar en forma de glucosa. La función exócrina es producir enzimas que ayudan a descomponer los alimentos para que podamos absorber los nutrientes. La amilasa pancreática descompone los carbohidratos o almidones y los convierte en glucosa. Las proteasas descomponen las proteínas en aminoácidos y las lipasas descomponen las grasas o lípidos. Debido a que estas enzimas digestivas son tan potentes, están envueltas en una capa protectora mientras se encuentran en el páncreas. Para llegar al tracto gastrointestinal, las enzimas digestivas viajan a través de los conductos pancreáticos y finalmente se liberan en el duodeno, en la papila mayor o ampolla de Vater. Una vez que están completamente fuera del páncreas, la capa protectora se retira y las enzimas se activan. La bilis de la vesícula biliar también entra en el duodeno, en la papila mayor. La bilis rompe la grasa en gotitas de grasas más pequeñas, para que la lipasa pueda descomponerla con más facilidad. La insulina y glucosa generan enzimas digestivas que ayudan a la regulación de los alimentos que ingerimos, llamado páncreas exócrino. Pero también generan hormonas que van directamente al torrente sanguíneo, llamado páncreas endocrino, para una buena regulación de nutrición. La insulina y glucosa. Cuando escuchas insulina, debes pensar en el medicamento que usa la gente que padece de diabetes. Esto es verdad, pero quizás no sabes que la insulina es una de las tantas hormonas en el cuerpo humano. La insulina es importante para el cuerpo. Permite que la glucosa vaya a las células para proveerlas de energía. Cuando comes, tu cuerpo descompone los alimentos en glucosa en el intestino delgado. Esta es la fuente de energía que tiene el cuerpo para todo lo que hace, para pensar, hacer ejercicio, sanarse y diversas actividades. La glucosa viaja por tu torrente sanguíneo buscando células individuales que necesiten energía. Para que la glucosa llegue a las células, necesita de la insulina. La insulina es una llave que extiende la célula para permitir que la glucosa dé energía. Cuando la insulina llega, esta envía una señal a la célula para que active los transportadores de glucosa, ya que estos las mueven atravesando las paredes de las células. Cuando la glucosa llega a la célula, da energía. Deficiencia de insulina. La insulina se produce normalmente en el páncreas. Cuando la glucosa viaja al torrente sanguíneo, el páncreas ingiere la cantidad exacta de insulina para mover a la glucosa en el interior de tus células. En personas con diabetes tipo 2, el páncreas no puede funcionar completamente y es posible que genera cada vez menos y menos insulina.
Si esto pasa, no hay suficiente insulina en el torrente sanguíneo para extender las células, y con células tapadas la glucosa no puede ser llevada donde se necesita que dé energía. Resistencia a la insulina. En algunos pacientes diabéticos tipo 2, las células han desarrollado resistencia a la insulina. Ellos ni siquiera saben que puede haber suficiente insulina en el torrente sanguíneo, pero no pueden extender las células para permitir que la glucosa entre como consecuencia. Se necesita más insulina para hallar una llave indicada que desbloquee la célula para la glucosa. Esto hace que sea más difícil para las células obtener la energía que necesitan. El cuerpo utiliza la glucosa que obtenemos de los alimentos como combustible, pero necesita la participación de la insulina para poder hacerlo, ya que esta hormona es la responsable de transportar el azúcar desde la sangre hasta el interior de las células de los tejidos. La insulina es producida por el páncreas, un órgano situado en el lado izquierdo del abdomen. Allí, unas células especiales llamadas células beta producen esta hormona. La disminución o ausencia de esta secreción provoca una enfermedad conocida como diabetes mellitus, que se manifiesta por un aumento de azúcar en la sangre. Al disminuir la insulina, las células del organismo tienen menos capacidad para captar la glucosa circulante que se acumula en la sangre y no llega a las células, que pueden morir por falta de glucosa en su interior. Esto produce lesiones en los nervios y en los vasos sanguíneos, afectando a todos los órganos, especialmente a la retina del ojo, al corazón, al cerebro y al riñón. También provoca que la cicatrización de las heridas se produzca más lentamente. La diabetes es una enfermedad muy compleja, además de producirse una mayor concentración de azúcar en sangre y aparecer también en la orina, hace que la persona que la sufre coma, beba y orine más de lo normal. Existen dos tipos de la enfermedad. La llamada diabetes mellitus tipo 1 suele aparecer repentinamente en niños o adultos jóvenes. Se produce porque se destruyen las células beta del páncreas y no producen la insulina que deberían. Por eso hay que aportarla desde el exterior mediante inyecciones de esta sustancia. La diabetes mellitus tipo 2 o diabetes de adulto es mucho más frecuente. Se produce de modo progresivo y afecta a personas adultas, generalmente obesas. En este caso, no ocurre tanto que el páncreas no produce insulina suficiente, sino que los diferentes órganos no responden bien a la presencia de esta. Debe tratarse con una dieta adecuada y antidiabéticos en pastilla. Es muy importante el ejercicio físico y a veces son necesarios aportes de insulina en forma de inyección. La diabetes es una enfermedad muy seria y crónica, pero en la actualidad con el tratamiento adecuado y un poco de voluntad puede controlarse bastante bien.